Bueno chicos, aquí estamos. Voy a hacer el video review porque estábamos grabando la clase y hice unas capturas de pantalla y obviamente cancelo el audio, entonces tengo que hacer de nuevo. Vamos a hacerlo de forma muy rápida. Vamos a repasar, o en la unidad 4 que vamos a ver ahora, van a ser tres temas de hecho que ustedes ya vieron conmigo en el libro pasado. Primero es comparativos, el siguiente es as y as como comparativo y el último es superlativo. Bueno, en ese orden viene en el libro, ¿va? Pero bueno, vamos a ver de forma rápida comparativo y superlativo. Y ya por último vemos este otro, ¿vale? Entonces, ¿de qué va? Si recuerdan, las reglas del comparativo estaban determinadas por la cantidad de sílabas. Definimos a la sílaba como la cantidad la cantidad de sonidos o la cantidad de vocales entre dos consonantes, que tendría que ser sonido, la cantidad de sonidos producidos por una vocal entre dos consonantes. Esa sería la definición más correcta, ¿ok? Porque en cuanto a la sílaba, las reglas son en cuanto al sonido, siempre. ¿Va? Ahorita van a ver por qué. Entonces, tenemos dos reglas más predominantes, las de una sílaba y las de dos sílabas, ¿vale? Que en este caso, esta de arriba es la más abundante, o sea, los adjetivos por lo general o de mayor abundancia van a estar aquí, ¿ok? O sea, va a haber más cantidad de adjetivos en esta primera regla y también va a haber más cantidad de adjetivos de dos o más sílabas en esta regla, ¿ok? Entonces, esta de los extremos son las más comunes dentro de su propia categoría, ¿ok? Reitero, esta de una sílaba, esta la primerita es la que más adjetivos o más ejemplos tiene. Esta de dos sílabas, esta es la que más adjetivos tiene, ¿ok? Las de en medio técnicamente están presentes, pero en menor cantidad, menor proporción. Entonces, una estrategia, que siempre les digo cuando vemos este tema o este tipo de reglas, es que se aprendan las reglas especiales, las excepciones, si lo quieren ver así, o las reglas que no son generales. Si se aprenden estas de en medio, por descartación, ya se aprendieron las generales, porque lo que sea que no sea esta regla o esta otra, va a ser estas otras dos reglas, ¿vale? Entonces, por descartación es más eficiente de esa manera, ¿va? Bueno, si recuerdan cuando vimos este tema, yo les dije que tanto el comparativo como el superlativo en el inglés se generan a partir de sufijos. ¿Cuáles son los sufijos? Las terminaciones de las palabras. Entonces, el sufijo comparativo es ER, mientras que el sufijo superlativo es EST. ¿Va? Y si se fijan, dependiendo de las características y el número de sílabas, esa ER o EST va a ir presentándose de diferente manera. Sin embargo, la lógica es que una palabra comparativa siempre va a terminar con ER, mientras que una palabra superlativa siempre va a terminar con EST, ¿vale? Y pues prácticamente es la norma, ¿ok? Es ese patrón el que lo sigue, ¿va? Con excepción de aquí abajo, pero bueno, cuando vemos este de aquí abajo ya será otra cosa, ¿vale? Entonces, de forma muy rápida, porque se supone que esto ya lo saben, o bueno, esto es de repaso, ¿va? Ya tienen apunte de esto, o sea, no están en ceros con este tema. Entonces, la primera regla, una sílaba, insisto, es la más común. Ejemplo como fast, como junk. Simplemente para transformarlo comparativo, tú agregas ER para transformarlo superlativo EST. Entonces queda faster o the fastest. Algo que hay que aclarar o que hay que resaltar aquí. Si se fijan, en superlativo tenemos the y aparte la palabra o el adjetivo como tal con la terminación. Tanto el the como el est son nuestras palabras que refieren al superlativo. Esto se traduce como el más rápido. En ese orden, el más rápido. ¿Va? Aquí en comparativo nos hace falta otra palabra que es than. No sé si la recuerdan, está acá arriba. Aquí no te la ponen porque than se utiliza única y exclusivamente cuando estás comparando en la misma oración a dos sujetos, como en el ejemplo de acá arriba. The dog is faster than the elephant, ¿no? O sea, el perro es más rápido que el elefante, ¿va?
Y entonces, cuando, insisto, no te lo ponen aquí porque no es forzoso. Solo se utiliza en estos casos que, bueno, debería de ser forzoso que te lo pongan ahí, porque la mayoría de los casos en los que utilizas el comparativo es para comparar, vaya la redundancia, dos sujetos. Generalmente lo utilizas así. De una forma más avanzada, solo utilizas o solo dirías the dog is faster. Imagínate que the elephant, o sea, tú ya sabes que lo estás comparando con el elefante, entonces ya no necesitas mencionarlo en la comparación, ¿no? O sea, el elefante ya está en el contexto. Entonces eliminamos este sujeto. Entonces se queda así, the dog is faster. Entonces por eso es que aquí debería de ir el than, por lo menos entre paréntesis, porque es opcional, en el sentido de que depende si tu oración es, perdón, si en tu oración estás comparando dos sujetos o si solo estás mencionando a uno de los sujetos a comparar. ¿Ok? Pero bueno, aquí sí tenemos el D, porque no importa qué estructura tengas, o no importa cuántos sujetos, de los cuántos sujetos estás hablando, siempre vas a decir que es el más rápido, ¿va? También para recordar y que entiendan el tema. El comparativo hace justamente esto. Comparas a dos sujetos entre sí o simplemente dices que uno es más que algún otro que ya está establecido, ¿no? Como ya lo habíamos dicho. Pero esto también está, bueno, insisto, el comparativo con su nombre lo dice, comparas dos sujetos. Sin embargo, el superlativo es su opuesto. Su opuesto en el sentido de que no tiene comparación. Si aquí dices, el perro es más rápido que el elefante, pero aquí estás diciendo, el caballo es el más rápido. O sea, aquí estás comparando la velocidad del perro con la del elefante, ¿no? Y puede ser viceversa. Pero aquí, cuando dices el caballo es el más rápido, me estás diciendo que el caballo no tiene comparación en cuanto a esa característica. ¿Vale? Entonces son estructuras que no es en término que sea el opuesto, pero es en concepto. ¿Va? Comparativo, estás comparando. Superlativo está diciendo que no tiene comparación. ¿Va? Bueno, seguimos. Siguiente categoría. Palabras de una sílaba como nice y como strange que terminan con E, recordando el tema o la regla que les dije que toda palabra en el inglés que termine con E, la E va a ser muda. Entonces, a pesar de que se escribe o pareciera que tiene dos sílabas, acuérdense, la sílaba es la cantidad de sonidos hechos por una sílaba. Aquí solo hay una, nice. La única sílaba que tiene sonido es la I. Strange, la única sílaba que tiene sonido, perdón, la única vocal que tiene sonido es la A. Y aquí es la I. ¿Va? No tenemos un sonido para la E. ¿Por qué? Por la regla que les dije, porque con todas las palabras en el inglés o que provienen del inglés que terminan con E, la E es muda. Entonces aquí es nice, aquí es strange. Se cumple la regla de que son de una sílaba y terminan con E. ¿Qué pasa? Ya tienes la E de ER, por eso es que solamente le agregas R. Y de una sílaba, nice, se transforma a una de dos sílabas, nicer. De strange, una sílaba, se transforma stranger a dos sílabas. Y entonces la E ahí ya tiene sonido. Pero solo cuando esa E no es la última letra de la palabra. Y lo mismo, the nicest, the strangest. Sería nicer than, stranger than. The nicest, the strangest. Última regla de una sílaba. Esta se confunde a veces con esta de arriba. ¿Vale? Esta es súper específica. Por eso, o sea, es complicada porque se confunde con la de acá, pero una vez que la entiendes ya no hay manera de que la confundas. ¿Ok? Es de una sílaba, igual que estas de acá arriba, pero esta sílaba tiene que tener únicamente una consonante al final y una vocal. Si tiene dos vocales, ya no pertenece a la regla. Si tiene, a pesar de que termine con una consonante. O al contrario, si tiene una vocal y termina con dos consonantes, tampoco aplica esta regla. Solamente es una vocal, una consonante al final. ¿Y qué pasa? En ambos casos se duplica la última consonante y simplemente se le agrega ER. Bigger, the biggest. Se acabó. No tiene gran ciencia esto. Terminamos con las de una sílaba. Vamos con las reglas de dos sílabas. Happy, crazy, ¿estamos de acuerdo? Dos sonidos de vocal. Happy, crazy. Termina en Y esa palabra.
Sí, entonces lo único que tú vas a hacer es sustituir la Y por una I latina y agregarle ER. Entonces, si te fijas, la única razón por la que esta tiene una I es solamente para sustituir la I latina que tenemos en la palabra original. Y queda lo mismo. Happier, crazier. The happiest, the craziest. Y se acabó. ¿Vale? Última, y esta es la más fácil de todas porque es la que más se parece al español. Dice dos o más sílabas. Acuérdate que ya cambiamos a dos sílabas. Y esto es súper excluyente. O sea, una palabra que está en una regla no puede pertenecer a otra. Si estás en la regla general, ya no perteneces acá, viceversa. Si esta está aquí, ya no puede pertenecer a otra regla. Lo mismo pasa acá. Y yo, ¿se acuerdas que te dije al principio que de estas dos, esta de abajo es la más abundante? Esta es como que un poquito más rara. Pero esta de abajo es más fácil de utilizar. ¿Va? E insisto, esta se parece más al español porque aquí tenemos la palabra more y la palabra the most, que more es exactamente lo mismo que en español, más, y the most es el más. Y ya. Entonces, esta estructura está muy sencilla. Es como esto, the dog is more energetic. El perro es más energético o tiene más energía que el elefante. ¿Va? O sea, si se fijan, palabra por palabra tiene su equivalencia con el español. A eso me refiero con que es la estructura más sencilla, porque de esta manera pues es más fácil de utilizar. Esta es la única estructura que me permite comparar hacia abajo. Así como existe more, existe less. Así como existe the most, existe the least. Y entonces puedes decir, el perro es menos energético, less energetic than the elephant. O the least energetic, es el menos energético de todos. O enérgico, perdón. Es enérgico. ¿Vale? Entonces es la única estructura que te permite hacia abajo. Esta podría ser, pero solo si lo pones en negativo. Pero la estructura no va a cambiar. Esta sí. ¿Va? Y bueno, la última son las excepciones, que todo esto que se los puse está, como ya lo vimos, está de material en la plataforma. Entonces, aquí vienen las excepciones, que este no está completo, lo busco uno y se lo subo. Pero aquí hay varias excepciones, ¿no? En cuanto a los comparativos irregulares. Que simplemente es eso, estos te los tienes que aprender forzosamente de memoria porque no hay una secuencia, no hay una lógica de cómo se transforman. Por lo tanto, la memoria es la única manera que te puede ayudar en este caso. ¿Va? Bueno, terminamos con esta parte del comparativo y el superlativo. Vamos con el último, que es as y as. As y as significa tan como. ¿Ok? Ahora, aquí lo más importante es una estructura comparativa, únicamente comparativa. Sin embargo, si aquí decías que el perro es más rápido que el elefante, aquí lo que estarías diciendo es que el perro es tan rápido como el elefante. O, si lo pones en negativo, que el perro no es tan rápido como el elefante. Dicho de otra forma, cuando utilizas esta estructura de as y as en afirmativo, estás diciendo que tienen características equivalentes o iguales. O sea, aquí en el ejemplo, mi gato es tan flojo como el tuyo. O en negativo, tu gato no es tan flojo como el mío. ¿Va? Entonces aquí son igual de flojos. Aquí no. Uno es más flojo que el otro o uno es menos flojo que el otro, dependiendo de dónde pongas tú el sujeto. ¿Va? Y ya, esta es la estructura como tal de cómo utilizar el as o el as. Tanto esta estructura comparativa como comparativo y superlativo se utilizan con el verb to be. Puede ser en presente, en pasado, en futuro, en el tiempo que tú quieras, pero tienes que usar el verb to be. ¿Va? ¿Lo haces sencillo? Sí. Entonces de momento va a estar aquí en presente. Sí, en presente siempre, porque es la forma más sencilla. ¿Vale? Pero todas las estructuras esto lo puedes sustituir por was, were, will be, cualquier tiempo que incluya el verb to be, ¿vale? Y así de fácil es utilizarlo. Simplemente pones el primer sujeto a comparar, verb to be, el primer as, el adjetivo, que es la característica con la que los vas a comparar, el segundo as y inmediatamente el segundo sujeto. Y así queda. Así de fácil queda esta estructura, ¿vale? Y pues bueno, el día de hoy se trabajó en las páginas. Déjame ver. ¿Por qué no? Ahí está.
Se trabajaron en las páginas, en estas primeritas del material que subí. Está en la semana 25. Eh, entonces es prácticamente esta y esta otra. Ignoro esta parte, lo subí mal, pero es este ejercicio, simplemente se repitió. Y bueno, este es superlativo, este es el de comparativo y el de asías. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se trabajó el día de hoy, es lo que tendrían que hacer. Y bueno, no se preocupen tanto por la entrega, porque acuérdense que ahora como estoy subiendo el trabajo por unidad, van a tener que subir el trabajo hasta que terminemos todo el PDF. ¿Vale? Entonces nada más descarguen el PDF, si no les aparece me avisan y les mando mensaje para que lo puedan descargar, lo puedan ver y demás. ¿Vale? Entonces eso todo chicos, tienen cualquier duda ya saben, mandan mensaje o lo checamos en la clase. Cuídense.